Aquí un saludo otra vez de aquí de mi casa en Alemania. Dios les y os bendiga donde me estén oyendo. Y en esta tarde quiero hablar de un término que se usa mucho en nuestras iglesias, que es el término de la sana doctrina. Bueno, la palabra doctrina en el Nuevo Testamento se remonta sobre dos palabras griegas y las dos significan enseñanza, instrucción, pero también en el sentido doctrinal. Y a veces puede ser una cosa que se enseña en una situación, a veces son enseñanzas que sí tienen su valor universal. Pero la Biblia habla bastante de la necesidad de tener doctrina, y la doctrina la encontramos con adjetivos como la sana doctrina, aunque solamente 3 veces se menciona este término en el Nuevo Testamento. Pero está hablando también de la doctrina diferente en 1 Timoteo, está hablando de la buena doctrina, está hablando de la doctrina de los apóstoles en los cuales deberíamos permanecer todos. Está hablando también de doctrina de demonios o doctrina de hombres, doctrina de Balaam y cosas por el estilo. O sea que el asunto de la cuestión doctrinal es importante, mas sin embargo creo que aquí también, como muchas veces, hemos sufrido unos malentendidos. Y tomando el término la sana doctrina, el primer detalle que quisiera yo enfatizar hoy es el término sano. Viene de una palabra en griego de donde nosotros recibimos nuestra palabra higiene, hugies en griego. Quiere decir que la palabra sana doctrina se remonta no tanto sobre una exactitud teológica o una ortodoxia, que quiere decir la enseñanza correcta, sino que el término sano o sana doctrina se refiere más a lo que produce la enseñanza. Y si una doctrina es sana o no, no se ve tanto en la articulación teológica o las palabras escritas o algo así, sino más bien la sana doctrina se nota en el fruto que produce en las vidas de las personas. ¿Para qué sirve higiene? Higiene sirve para que la vida pueda vivirse sin peligro a enfermarse. Higiene es necesario para que podamos disfrutar la vida. Higiene es un término muy común y todos los que vivimos en nuestras casas tenemos higiene de nuestro cuerpo, higiene de la casa, higiene de esto y lo otro. Higiene tiene que ver con preservar la salud y el bienestar del ser humano. Sana doctrina entonces también debe tener la meta de preservar que el creyente pueda seguir creciendo y viviendo bueno y con salud y con bienestar en todo sentido. No tanto tiene que ver con la exactitud de esta llamada doctrina, sino tiene que ver que produce una vida en mí que también en sí es una vida que pueda multiplicarse. Entonces la sana doctrina no es una cuestión tanto de que esto se puede y esto no, y esto es pecado y eso no, porque a veces estamos obsesionados con hablando de la sana doctrina, y yo hago esta pregunta: ¿dónde en la Biblia encontramos una lista, un catálogo en el Nuevo Testamento de esa es la sana doctrina? Se menciona, pero después hacer la pregunta, ¿pero realmente qué es? No encontramos tantas cosas como quisiéramos a veces, o como algunos pretenden, si somos sinceros. Voy a poner un ejemplo. Pablo, hablando en forma doctrinal en Gálatas 5, en los primeros 5 versículos, habla de que la circuncisión no sirve para nada, y el que de cristiano se circuncida hasta incluso
él dice que ya cayó de la gracia, Cristo no le aprovechará nada si se circuncida, disculpe mi español. Bueno, qué interesante que aquí hay una palabra doctrinal de Pablo de que la circuncisión ya no para los que están en Cristo. Pero en Hechos 16, en sus viajes en lo que hoy es Turquía, encuentra a un joven Timoteo y con tal de evitar problemas con la familia y con no sé quiénes más, él decide circuncidar a Timoteo. Y ahora podríamos decir, pero Pablo, no puedes predicar que la circuncisión no va a aprovechar para nada y aquí lo estás haciendo. Y obviamente para Pablo no tenía ninguna contradicción, él lo hizo porque para él la doctrina de la circuncisión no era tan absoluta de que no podía hacer una excepción como en el caso de Timoteo, porque no se trataba de pecar, sino que se trataba de una táctica misionera para poder seguir predicando el Evangelio. Y esas son las situaciones con las que luchamos muchas veces, de que elevamos a un entendimiento doctrinal y absoluto asuntos que la Biblia no lo hace sinceramente. La sana doctrina, ¿qué es? La sana doctrina produce una vida sana, inteligente, que siga avanzando el reino de Dios en y a través de mi vida, en y a través de mi familia y en y a través de mi iglesia. Les voy a leer un pasaje en 1 Timoteo 1, versículos 3 al versículo 7, donde Pablo explica por qué él manda a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Aquí dice que, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que había un asunto de mala enseñanza. Ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que qué hace la sana doctrina, la buena doctrina, la doctrina de los apóstoles? ¿Qué produce? Aquí lo dice claramente. ¿Produce qué? Un amor no fingido, de corazón limpio, una conciencia buena, una fe no fingida. Y estas son las cosas que debería producir una sana doctrina. Ahora, preguntemos, ¿qué produce nuestra doctrina? ¿Qué produce la enseñanza que nosotros damos a nuestras iglesias? ¿Produce amor? ¿Produce conciencias buenas? ¿Produce fe no fingidas? ¿O produce palabrerías? ¿Produce otras cosas de donde la Biblia dice que eso si no agradan a Dios? Y entonces yo pienso que es muy necesario que volvamos a ser un poquito más cuerdos y más sencillos en la comprensión de la Biblia. Jesús, ¿cuántos mandamientos realmente dejó Jesús que los cumpliéramos? ¿Cuál es el mandamiento principal que dejó nuestro Señor? Que nos amáramos unos a otros, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal vez todavía dijo que celebráramos la Santa Cena y que bautizáramos a los que han creído en Cristo, pero allá ya casi terminó. Jesús no dejó realmente un gran catálogo de cómo se debe comportar el cristiano y cuáles son las doctrinas a las cuales debe someterse. Porque la vida cristiana, el cristianismo es un asunto orgánico, es un asunto que vive, que respira,
donde hay vida. Y la vida a veces no puede vivirse solamente de acuerdo a reglas fijas. Eso sí, eso no. Claro que en lo que respecta al pecado, allá no hay excusa. Sabemos de esto, no estoy hablando de pecados, pero estoy hablando de muchas discusiones que realmente vacían a la iglesia de la fuerza que realmente necesitaría para alcanzar a su alrededor para Cristo. Nosotros perdemos mucha energía y fuerza en discusiones, como dice Timoteo, palabrerías vanas, porque nosotros insistimos en puntos doctrinales que no tienen nada que ver con la eternidad. Y aquí volvamos a la base de la Biblia. Produce lo que enseñamos, la sana doctrina que enseñamos produce amor en los que oyen, produce una conciencia buena, una libertad sana, produce fe no fingida, produce una fe tan sincera que no hay nada de hipocresía, que nadie nos pueda acusar allá. Si produce eso, allá sí encontramos la sana doctrina y ya no tenemos que pelear tanto. Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Bendiciones desde Alemania.